Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos con esta serie? ¿Cómo les ha parecido? Eh, ¿Cómo Dios los ha estado inquietando en este tema tan especial acerca de la madurez? La madurez sobre el crecimiento en la vida espiritual, ¿no? Con mi esposa estudiando algo sobre la crianza, leíamos algo muy interesante que decía que Jesús crecía en estatura, en conocimiento y en gracia para con Dios y los hombres, ¿verdad? Y recordaba, bueno, la serie y recordaba este tema de la madurez espiritual, porque fíjense que nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que Él crecía, o sea, dentro de un proceso natural físico, pero también crecía en madurez, en gracia para con Dios, crecía en conocimiento y esto tiene que ver con la madurez. Así que estamos en esta serie muy interesante, caminando hacia la madurez, y hoy vamos a estar hablando acerca del verdadero sentido de la vida, eh, tercer episodio, y vamos a hablar puntualmente del curso para ser sabio. ¿Cuántos cursos hemos tomado en nuestra vida? Hoy vamos a tomar un pequeño curso, porque esto no se toma un domingo, no se toma ni siquiera una serie, esto se toma una vida entera de relación con Dios, de crecimiento y de madurez. Pero hoy, eh, bueno, como hemos estado hablando acerca de nuestro libro, de este especial libro Eclesiastés, es un libro, ustedes saben que es un libro sapiensal, es un libro de sabiduría, y pues lo escribe alguien que sabemos que, imagínense, ¿qué harías si Dios te dijera hoy, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Algunos de pronto, no, plata o fama o Salomón interesantemente pidió que sabiduría, ¿no? Y sabemos que Dios dio esta sabiduría y Dios da esto y lo da sencillamente porque le place, si lo merece o no lo merece. Lastimosamente, Salomón fue un hombre muy sabio, pero oigan acá, pero fue alguien que no aplicó esa sabiduría. O sea, interesante, fue sabio, pero murió haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y no por eso podemos negar la sabiduría que viene de Dios, que vino de Dios, porque fue Dios quien se la dio. O sea, Dios nos da a nosotros, a pesar de lo que somos, de quiénes somos, si merecemos o no, Dios nos da. Y Dios le dio sabiduría inmensamente a Salomón, venía de todos lugares a escucharlo, pero lastimosamente un hombre tan sabio no aplicó su sabiduría, no la aplicó. Eh, entonces, eh, vamos a extraer, a partir de un texto en Eclesiastés, vamos a extraer unos versículos y vamos a enfocar hoy la madurez en la búsqueda de la sabiduría. ¿Ok? Por eso el tema se llama Curso para ser sabio. O sea, vamos a enfocarnos hoy cómo la madurez se, se da a través de la sabiduría, a través de buscar la sabiduría. Estuve investigando un poquito acerca de la sabiduría y saben, este es un tema o es un concepto que no solamente nosotros como cristianos tenemos. El mundo en general tiene una búsqueda de sabiduría, ¿no? De por sí, la Biblia habla de que hay una vanagloria en búsqueda de sabiduría, ¿no? Hay muchos que eh, se glorían en la sabiduría que tienen, la sabiduría por la experiencia humana o en la sabiduría del conocimiento humano, ¿no? Interesante también que el árbol del bien y del mal se conoce también como el del conocimiento del bien y del mal. Hay una sabiduría humana, hay una sabiduría. Y muchos hombres, y bueno, muchas eh, este, corrientes filosóficas, religiosas, tienen búsqueda de sabiduría, ¿no? Están buscando esto y hay unos filósofos, bueno, como Sócrates, Platón, Aristóteles, que consideraban que la sabiduría venía a través de unas mensajeras que eran las musas.
De ahí viene el término música, ¿no? ¿Sí sabían? Pero no por eso lo vamos a satanizar o decir ahora no llamemos música, porque la música significa que es un arte inspirado por las diosas musas. De ahí viene el término música, pero no por eso vamos ahora a pensar que esto sea algo malo. Pero los filósofos pensaban que la sabiduría venía a través de las diosas musas, que ellas eran las transmisoras de la sabiduría. También hay escuelas de pensamiento, la escuela helenística, se daban a través de los grandes pensadores. Ellos consideraban que la sabiduría era un don sí, que provenía, o sea, que era alguien especial que era sabio, no cualquier persona era sabia, y debido a eso, estos sabios enseñaban a los hijos de los emperadores a cómo vivir la vida. Así pensaban eh, en el mundo antiguo, ¿verdad? Y este término es súper amplio, o sea, podríamos hablar de muchas corrientes filosóficas y religiones. Aún Platón, bueno, que ustedes saben que ha sido uno de los más influyentes filósofos, él pensaba que la salvación se obtenía por conocimiento y este conocimiento por sabiduría. Entonces, así pensaban muchos, pero ¿qué significa la sabiduría dentro de nuestra búsqueda en Dios? ¿Y qué significa la sabiduría para Dios? Y hoy vamos a hablar de una manera muy práctica 6 cosas, 6 consejos para vivir como en este día a día los principios de sabiduría. Y aún el texto vamos a escudriñar tan solo unos 8 versículos, imagínense. Todo Eclesiastés y toda la Biblia tiene mucha profundidad en la sabiduría. Así que vamos a aprender en esta escuela de sabiduría, y la idea es que no huyamos. Escuchen esta frase, me gustó mucho: no vamos a huir de la necedad, sino vamos a buscar la sabiduría. Es muy diferente tratar de huir de la necedad. Es como invertir nuestras fuerzas o gastar nuestras fuerzas tratando de no ser necios, pero la Biblia no nos invita a que simplemente vamos a huir de la necedad. La Biblia nos invita a ser sabios, y naturalmente pues la necedad no estará, ¿sí? Entonces es agotador cuando todo el tiempo estamos huyendo de la necedad, pero la palabra nos enseña es que seamos sabios, y cuando somos sabios vamos a apartarnos de la necedad. Así que es diferente, bueno, huir de algo que perseguir algo. Nuestro texto base va a ser Eclesiastés capítulo 10, y vamos a hablar del verso 16 al verso 20, y vamos al capítulo 11 del versículo 1 al versículo 6. Vamos a estar, esos son nuestros textos bases: Eclesiastés 10, capítulo 10, del 16 al 20, y el capítulo 11 del verso 1 al 6. Por ahí vamos a estar moviendo. Así que bueno, vamos a los textos, al verso 16 y 17. Allí no sé si alguien lo tiene, y si me ayuda a leerlo para que lo podamos ver en un par de versiones. Yo acá tengo la NBI, entonces no sé si alguien pueda leerlo en una versión diferente. Yo tengo la Reina Valera, si La tú Reina quieres. Valera. Perfecto, Salvita. ¿Cómo dice el versículo 16 y 17 del capítulo 10? Dice así: ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurado tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para responder sus fuerzas y no para beber. Ok, muy bien. Vamos a leer otra versión. ¿Qué otra versión tienen?
Juli, nosotros tenemos Dios habla hoy. Perfecto. Vertigo, ¿cómo La dice? 16, desde la 16, Sí, versos versículo 16 y 16. 17. Capítulo Ok, 10, 16, 17. versículo 16. Así es. Hay del país que tiene por rey a un chiquillo, y en él que sus príncipes amanecen en banquetes. Dichoso el país que tiene un rey honorable, y en él que los gobernantes comen a la hora de vida para reponer sus fuerzas y no para emborracharse. Bien, esto ya leemos esto y de una vez se nos viene a la mente reyes o presidentes o, bueno, o dirigentes. Hemos tenido, no, dirigentes como niños, inmaduros, ¿verdad que sí? Y es tremendo porque dice, ay, del país cuyo rey o dirigente es un inmaduro y cuyos príncipes banquetean desde temprano. En la literatura bíblica y en esta literatura sapiensal, siempre se trata de dar una idea de dos maneras. O sea, el versículo está diciendo lo mismo en la primera y la segunda parte. La primera dice, hay del país cuyo rey es inmaduro. Ahora, esa es la idea principal. ¿Cómo la abre y la desarrolla? Dice, cuyos príncipes banquetean, o sea, está dando un ejemplo, banquetean desde temprano, o sea, se emborrachan y quieren disfrutar y el placer desde temprano, tempranas horas del día. Entonces aquí estamos viendo algo y es, eh, fíjense que cuando la sabiduría y la madurez la podemos ver cuando alguien tiene una posición de liderazgo, ¿cómo actúa? ¿Cómo actuamos ante una posición de liderazgo? Yo les digo, yo desde los 15 años estoy involucrado con iglesias, ¿sí? Es más, he ejercido liderazgo desde los 15 años. Actualmente tengo 34, ya voy para 35 años. Llevo entonces 20 años como que en este tema del liderazgo dentro de la iglesia y tratando con líderes. Y saben, definitivamente, no lo hablo solo de otros, también lo hablo de mí, uno se puede dar cuenta que cuando tiene autoridad, tiene poder, es una gran responsabilidad. Y esto saca mucho, deja ver qué hay. Eh, pero ojo acá, el poder y el liderazgo no daña a la gente. Como cuando se dice, la plata vea cómo dañó a esa persona. No, la plata no daña a nadie. La plata saca lo que hay dentro del corazón. Igualmente, el liderazgo y el poder no dañan a nadie. Ojo acá, sino que saca a relucir lo que hay dentro del corazón, ¿ok? Porque algunos podríamos decir, no, es que, y lo he escuchado muchas veces, el poder daña a la gente. No, no. La fama daña a la gente. Tampoco. El poder, el liderazgo, la autoridad, no daña a la gente. Saca a relucir lo que hay dentro del corazón. Y un liderazgo inmaduro es un tema muy complicado. Y hay una frase, de pronto ustedes la han escuchado, y es carisma y conocimiento sin carácter es una ecuación muy peligrosa. ¿Sí? Carisma y conocimiento sin carácter es una ecuación peligrosa. El pastor nos mandó un dibujo, ¿verdad? Yo no me acuerdo cómo se llama este tipo de dibujo. No sé si alguien puede decir ahí la técnica que él usa, no lo recuerdo muy bien, pero decía así la frase, más o menos, como que carisma sin carácter es un desastre. Así creo que era que decía la frase que él envió. Catástrofe. Es una catástrofe. Eso es, sí, carisma sin carácter es una catástrofe. Entonces aquí estamos viendo que la sabiduría demanda no solamente de un lugar o una posición, sino que demanda de un fundamento. Parte
de un fundamento que tiene que ver con el carácter. Hay otras traducciones del versículo 16 que dicen que la juventud en lugar inmaduro, que el tiempo de Salomón es símbolo de inmadurez. O sea, Dios de alguna manera trajo un juicio, y vamos a Isaías 3:4, porque Dios ha traído juicio a las naciones poniendo líderes inmaduros. Ay, ay, ay. Y cuando uno habla de inmaduros y habla de maduros, por aquí algunos suenan a algo, ¿no? Algunos tienen nombre de maduro, pero no son maduros. Son más bien inmaduros, ¿no? Dios mío. Y miren lo que dice Isaías 3:4. Este versículo me impactó porque uno dijera, oiga, ¿cómo es que alguien así gobierna? Pues bien, Dios, en este caso, ahí Isaías nos va a mostrar que Dios va a traer un juicio sobre Israel. Y va a traer un juicio, ¿cómo? Trayendo un líder inmaduro. Ahí sí, si alguien tiene Isaías 3:4. Y les pondré, ¿te lo leo? Sí, por favor. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el versículo anterior, Rosalvita, habla de que Dios va a traer un juicio. A ver si Dice, sí, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y luego sí dice, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Ok, bueno, el contexto, para no leer de pronto todo el capítulo, el contexto está hablando de que Dios va a traer un juicio y dice que va a traer a gobernar. Ahora, en este sentido, ¿saben? Ojo acá, la madurez y la sabiduría no siempre tienen que ver con la edad. Ojo con eso. Bien, no siempre tienen que ver con la edad. Porque, ¿se acuerdan de Josías? Este rey de 8 años. 8 años. Imagínense, ustedes a los 8 años, ¿dónde estaban? Yo me acuerdo que yo me la pasaba jugando fútbol. Y pensando eran muñequitos y jugando, o sea, imagínense un gobernante de 8 años. Entonces, y fue un gran rey, ¿no? Aparte de todo. Entonces, la sabiduría y la madurez, obviamente él tenía unos consejeros, pero miren que su madurez y sabiduría no dependen de su edad, dependían de otra cosa. Así que la madurez y la sabiduría no siempre tienen que ver con la edad. Ahora, obviamente, los que aquí son más ancianos, y tienen más años, obviamente tienen una sabiduría natural muy valiosa e importante. La vida y el experimentar la vida nos da una sabiduría, pero nos vamos a dar cuenta que la sabiduría divina, más que una experiencia de vida, tiene que ver con un conocimiento de Dios. Así que el verso 16 nos muestra que un dirigente inmaduro trae grandes problemas a una nación. El verso 17 está haciendo un contraste con el rey noble que come para reponerse y no para embriagarse. Y esto nos muestra que el sabio, ojo acá, porque esta frase es importante, el sabio hace las cosas a su debido tiempo. A su debido tiempo. El sabio tiene entendimiento de los tiempos y tiene claridad de cuándo actuar y cuándo frenar. ¿Listo? En el versículo 17 vamos a ver a un rey. Dice que comen cuando, cuyos príncipes comen cuando es debido para
dichoso el país cuyo rey es un noble y cuyos príncipes comen cuando es debido para reponerse y no para embriagarse. O sea, está hablando de los tiempos. Fíjense, un rey noble come cuando es debido, no como el versículo anterior que dice cuyos príncipes banquetean desde temprano. Esto es tan solo un ejemplo, como yo les decía, una ilustración de saber medir los tiempos, de saber conducirse en los tiempos, cuándo actuar y de qué manera actuar. Aquí de paso les hago una cuña de eso de los tiempos y de ser entendidos, ¿saben? Estamos entrando cada vez más a tiempos donde la palabra nos ha hablado muy claramente, de estos tiempos finales. Estamos entrando en una temporada donde cada vez es más cercano. El apóstol Pablo estaba convencido que el Señor iba a venir en su tiempo, ¿no? Pero cuando uno lee la Biblia y lee todas las señales, se da uno cuenta que este tiempo estamos cada vez más cercanos al cumplimiento de lo que la palabra dice. Y es importante la sabiduría, estar atentos a los tiempos para saber cómo actuar, qué decisiones tomar. Y aquí les voy a decir algo que a mí, o sea, yo he tenido que trabajar mucho. Porque dentro de esa sabiduría para los tiempos, ojo acá, a veces somos impulsivos o acelerados. O viceversa, somos muy apaciguados. Y ojo con esto, porque la sabiduría y la madurez tienen que ver con, en momentos hay que actuar y en momentos hay que detenernos. En momentos hay que acelerar y en momentos hay que refrenar. Cuando somos muy impulsivos y acelerados, no sé cuántos de aquí se identifican conmigo, yo soy uno de esos que soy como acelerado. He cometido muchos errores en ese acelere. ¿Sí? Y hay que aprender a tomar las decisiones esperando el tiempo a veces. ¿Sí? En ocasiones hay que tomarlas así. Pero cuando tomamos todo el tiempo decisiones aceleradas, nos van a llevar a una catástrofe, nos van a llevar a, a, a tener consecuencias. Entonces, es un balance entre quietud, pero también actividad. Alguien dijo esta frase: si la juventud supiera y la vejez pudiera. La repito, porque está interesante. Y en ese dicho podemos ver el balance. Dice, si la juventud supiera y si la vejez pudiera. Interesante, ¿verdad? Porque fíjense la unión al arar los bueyes, ¿se acuerdan? Esa figura la hemos hablado bastante, la hemos hablado en varias enseñanzas, pero es interesante. Nunca se ponen dos bueyes jóvenes a arar, sino que se pone un buey viejo junto a un buey joven. Y esa es la mezcla perfecta, ¿saben por qué? Porque el buey viejo sabe arar y el buey joven tiene la fuerza. Entonces, de esa manera aran la sabiduría con la fuerza. Entonces, vean el balance donde está. Si la juventud supiera y si la vejez pudiera. Pero si unimos estas dos cosas, es poderoso. Es lastimoso ver en nuestro país cómo, por ejemplo, se denigra a la gente mayor, a los ancianos. O sea, a partir de 40 años, conseguir trabajo es complejo, ¿sí o no? Pero fíjense en otros países como Japón, donde los ancianos los consideran sabios y donde los consideran piezas claves para las grandes industrias, empresas. Mejor dicho, los ancianos tienen muchas ocupaciones. En Japón los consideran sabios. En nuestro país
los consideramos como que no son valiosos y es un gran error, porque a partir de esa sabiduría, la fuerza puede llegar mucho más. Entonces, en vez de estar buscando posiciones, como hemos visto, o sea, no se trata de una posición, sino que el sabio debe ocuparse de la madurez. No deben buscar una posición, sino en buscar madurar. Y esto, si lo traemos al contexto práctico en la iglesia, yo veo a veces mucha gente que está en búsqueda de una posición. Quieren llegar a un lugar, quieren llegar a una posición, quieren ser visibles. Yo veo a veces mucho esa lucha como que quieren mostrar, quieren estar en un lugar, quieren en una posición. Pero miren que el sabio no está buscando una posición, sino que el sabio está buscando ocuparse en la madurez, está enfocado en madurar, porque sabe que en su momento, si llega a un lugar de, ¿cómo diríamos? Como de influencia, se ha ocupado correctamente en lo que debe estar y es en crecer y en madurar. Cuando nos ocupamos en la madurez, cuando tengamos un lugar de posición, podremos actuar con sabiduría. Bien. Hay muchas empresas que tienen, por así decirlo, dos departamentos, uno de calidad y uno de producción. ¿Sí o no? Y a veces estos dos entran en conflicto. ¿Por qué? Porque a veces el departamento de calidad dice, esta persona no está lista, o esta persona no tiene las capacidades para, ¿sí? O este producto aún no está listo, ¿sí? Pero ¿qué dice el departamento de producción? Dice, hay que ponerlo porque hay necesidad. O hay que lanzar el producto porque hay que vender. ¿Sí o no? Y hay conflicto entre la calidad y entre la producción. Ahora, vamos a mirar esto como que cada uno de nosotros adentro tiene un departamento de calidad y un departamento de producción. Y dentro tenemos una lucha. Y dependiendo del departamento al que tú escuches más, se va a definir el grado de tu madurez. A veces somos acelerados en querer hacer algo, pero en realidad no estamos preparados. Entonces necesitamos aprender a crecer primero hacia adentro que hacia afuera. ¿Bien? Primero hacia adentro que hacia afuera. Y esta frase no las olviden. El sabio, antes que una posición, busca madurez. Se enfoca en la madurez. ¿Cuál es el ejemplo especial? Yo creo, hay muchos, pero José, creo que es un caso muy específico de esto, ¿no? Fíjense que José no estuvo en búsqueda de una posición o de un lugar. ¿Qué estuvo él? Él fue fiel al Señor en su proceso, en donde estuvo encarcelado como esclavo. En todos los lugares que él estuvo enfocado en madurar, en ser fiel a Dios y no en una posición. Y cuando alguien así llega a una posición, wow. Imagínense José siendo administrador, gobernador en medio de una crisis. En una crisis es donde sabemos cómo son nuestros dirigentes, ¿no? Ante una crisis realmente. Cuando las cosas funcionan normal, pues ok, pero ante una crisis es donde podemos ver sobre qué está fundamentado un líder. Así que esa es la primera cosa, el primer consejo de sabiduría que nos da estos dos versículos. Entonces es que persigue la madurez antes que la posición. Ese es el primer consejo de sabiduría. Persigue la madurez antes que la posición. Vamos a un segundo consejo y está en el versículo 18.
Vamos a leerlo y ya les digo cuál es este segundo consejo, versículo 18. También vamos a leerlo. Si hay Rosalvita y Albertico que tienen dos versiones, si pueden leerlos, por favor, versículo 18 del mismo capítulo 10. Sí, dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. ¿Te lo repito? Por favor, sí. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Muchas gracias. Albertico, ¿estás ahí con la de Dios habla hoy? Sí, tengo Dios habla hoy y nueva versión internacional. ¿Cuál quieres de las dos? Pueden ser las dos. Las Ok, dos. entonces 18 por la nueva versión internacional. Por causa del ocio, se viene abajo el techo. Por la pereza, se desploma la casa. Y la versión de Dios habla hoy. Al holgazán se le cae el techo. Al que no hace nada, toda la casa. Bueno, creo que está muy claro. Aquí el consejo de sabiduría, el segundo consejo hoy es: el sabio renuncia al ocio y a la pereza. El sabio renuncia al ocio y la pereza. Aquí hay un término también, ¿no? La procrastinación. Eso parece un trabalenguas. Creo que lo dije bien. Procrastinación. Es con doble R. A mí las R se me embolatan con el costeñol. Uno vive golpeando el español con el costeño, entonces a veces las dobles así R se me cruzan. Entonces, como el sabio renuncia al ocio, la pereza. Otro término, la procrastinación, ¿verdad? Eh, entonces, es un ejemplo simplemente aquí que está dando la Biblia que dice que al perezoso, al que está en ocio, dice que se le desploma el techo de la casa, ¿no? A partir de una goterita. Muchas veces, ¿qué hacemos ante las goteras? Ponemos un baldecito. Pero fíjense que va entrando esa goterita y esa goterita va haciendo estragos. Miren el accidente que pasó en Brasil. ¿Sí lo vieron? ¿Sí? Que se cayó un pedazo de montaña impresionante y cayó sobre unos turistas. Fue impresionante. Los videos son escalofriantes. Un ingeniero me contaba eso, que muchas veces, aunque no estaban en tiempo de invierno, ¿sí? El tema de las lluvias comienza a filtrarse el agua y comienza a fragmentar la roca y comienza a crearse espacios vacíos que en su momento, sin que, mejor dicho, haya un movimiento o un terremoto, eso se viene abajo. Porque el tiempo va haciendo, ¿qué? Estragos, estragos. Entonces, esto mismo nos puede suceder a nosotros en quedarnos quietos y estancados. Entonces la Biblia, ¿saben? En muchos lugares habla acerca de este tema, este vicio del carácter llamado pereza. Nosotros, como latinos, a veces hacemos muchos chistes de esto, pero la Biblia muestra que la pereza es una gran mancha en la vida de una persona. Es un asunto delicado. A veces hemos tenido, fíjense, la imagen de la sabiduría como un monje sentado tomando té, ¿verdad que sí? Pero la Biblia, ¿qué nos muestra acerca de la sabiduría? Que debe haber diligencia, porque precisamente la pereza crea pobreza. En mi emprendimiento, familia, les digo, he estado, cuando me dicen, ¿y cómo vas con tus 2 hijos?
Y yo le digo, no tengo 2, tengo 3 hijos, porque mi emprendimiento es otro bebé y demanda mucha atención, tal cual como los bebecitos recién nacidos, que uno tiene que estar todo el tiempo con ellos, ahí, eso mismo sucede. Y no es tampoco una coincidencia, digamos, que me esté pasando que tengo un niño de 3 años, que es un poco más independiente, pero que aún es muy dependiente, un niño de 4 meses y este emprendimiento. Y a veces estoy a tope. En este tiempo, créanme que he aprendido lo que significa ser diligente. En cosas tan sencillas como que si dejamos acumular la loza de un día para otro, con tanta cosa que hay, se nos arma una montaña, o sea, nos quedamos sin platos de todo lo que, mejor dicho, hay que lavar. Entonces, hemos aprendido con mi esposa a esos detalles, no dejarlos colgar, no dejarlos colgar. Y es que eso es lo que pasa con las goteras, ¿no? Va cayendo, te cuelgas y de repente se cae el techo. Entonces, necesitamos estar todo el tiempo avanzando, creciendo en nuestro conocimiento, aprendiendo nuevas cosas de una forma práctica. Si se sienten estancados en la lectura de la Biblia, busquen algo en lo cual los haga crecer en su estudio de la palabra, en sus conocimientos humanos, en sus carreras, estar todo el tiempo diligentes, ¿sí? Y miren que la diligencia trae un fruto. Les voy a contar un pequeño testimonio de los varios que tengo. Hemos estado trabajando mucho en el tema del emprendimiento y bueno, y uno a veces se agota y creando, bueno, plataformas en internet, bueno, haciendo muchas cositas, moviéndonos con mucha gente. A veces en lo que hacemos de la pauta de internet, nos escribe mucha gente. Imagínense que las estadísticas de pautas en internet, que a veces uno pauta, atiende a 100 y compran 10. Ahí está Dani, que es el experto en esto, Dani Guevara. Ha sido mi tutor. Ahí está el Dani, mejor dicho, me ha enseñado mucho. Pero miren que de todo eso a veces viene un resultado. Miren que un día atendimos a una señora y esa señora, en lo que vimos, parece que no compró. Pero esa señora trabajaba en el acueducto y nos contactó y nos dijo en diciembre, necesitamos una cotización para 600 arepas para una novena en el acueducto. Y fíjense que uno a veces dice, oye, ¿qué resultados se dan a veces? Vean, vienen con el tiempo, la diligencia. Ustedes no saben en qué momento ustedes hacen algo que va a traer un fruto después. Ustedes no lo saben. Entonces, necesitamos ser diligentes. Miren esta frase. El necio hace lo mínimo necesario y el sabio hace lo máximo posible. Wow. Otra vez. El necio hace lo mínimo necesario y el sabio hace lo máximo posible. Qué frase tan tremenda. El necio hace lo mínimo necesario y el sabio hace lo máximo posible. Entonces el sabio actúa por el deber, el necio actúa por el placer. Hasta donde le dio placer, hasta ahí actúa. Pero el sabio actúa por deber. A veces nos levantamos y no queremos trabajar, ¿sí o no? Pero muchas veces el deber manda que hagamos algo. Romanos 12:11 dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. O sea que hay muchas expresiones de diligencia. Dentro de esos también el servir con un espíritu, con el fervor que nos da el Espíritu. Entonces, segundo consejo, el sabio renuncia al ocio y la pereza. El primero era
Persigue la madurez antes que la posición. Muy bien. Entonces debemos perseguir la madurez antes que la posición. El sabio también renuncia al ocio y la pereza. Tercer consejo sabio, el sabio disfruta la vida. Wow, qué bonito esto. Versículo 19. Verso 19. Vamos a buscarlo. Yo aquí lo voy a leer en la NBI y ahí Albertico y Rosalvita con las otras versiones. Dicen el verso 19. Para alegrarse el pan, para gozar el vino, para disfrutarlo el dinero. Para gozarse el pan, para alegrarse el pan, para gozar el vino, para disfrutarlo el dinero. Rosalvita o Albertico, ¿cuál tiene? Sí, 19. Por el placer se hace el banquete. Ok, Y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todos. Y te deleitarás con esa gloria. ok. Albertico. El verso 19 del capítulo 10. Ah, está cerrado el audio. El verso 19 de Dios habla hoy. El pan es para disfrutarlo y el vino para gozar de la vida. Mas para eso hace falta dinero. Okay. Y en la nueva versión, para alegrarse el pan, para gozar el vino, para disfrutarlo el dinero. Muy bien. Yo particularmente digo, no sé cómo hay gente que no disfruta la comida. Yo soy uno de esos que disfruto comer. Me gusta mucho comer, disfruto. Y me gusta estar a la mesa y compartir de eso, ¿no? Últimamente, les cuento, bueno, últimamente desde que comenzó pandemia, me he metido en la cocina y, y a mí siempre me ha gustado ver como recetas, páginas de recetas, y me he metido y ya he hecho paella, imagínense, ya he hecho varios tipos de pescados con diferentes preparaciones. Me gusta mucho la comida oriental, entonces también he hecho diferentes pastas, he explorado pastas con zucchini, bueno, he estado explorando y saben, me encanta y veo que alrededor de la comida hay un deleite. Y qué bonito es también compartir, sentarse a la mesa y prepararle algo a alguien y disfrutar la vida. Qué bonito es esto, ¿no? Interesante que también dice el vino. Bueno, en nuestra cultura colombiana, latina, de pronto el vino y aún cristiana, latina, de que el vino es algo malo, pero miren que el mismo Jesús tomaba vino y se gozaban con el vino, ¿verdad? Y había un deleite, un disfrutar. A Jesús le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús dice, pues porque el novio está entre ustedes. Y cuando está el novio hay que disfrutar y celebrar, ¿verdad? Entonces el vino tiene esa connotación de gozo, de alegría, de disfrute, de deleite. Y miren también interesante que habla del dinero. El dinero dice ¿para qué? Para amontonarlo y para buscar seguridad. Dice no, dice que es también para disfrutarlo, ¿verdad? Para disfrutarlo. Y una de las formas de disfrutarlo es compartirlo, ¿verdad? Entonces, disfrutar la vida. Miren, algunos tenemos problemas con la diligencia, no tenemos problemas con la diligencia, sino con el exceso de trabajo. ¿Verdad que sí? Y todos estos excesos nos van a traer un cansancio, un agotamiento. No disfrutamos de la vida, no disfrutamos del trabajo, no disfrutamos de las cosas que tenemos. Tenemos muchas cosas.
Pero, ¿saben? También es una necedad entregarnos simplemente a los placeres. Y nos privamos de los buenos placeres. ¿Sí o no? O sea, nos negamos los buenos placeres. No disfrutamos los buenos placeres. ¿Qué está pasando hoy en día? Cuando estamos frente a un gran paisaje. El otro día llevamos a Toby, bueno, Simoncito también lo llevamos, pero él todavía no, no es muy consciente. Lo llevamos al Jaime Duque, este parque muy chévere, muy bonito. Y nos impresionó, escuchen esto, niños en coches como de la edad de Tobías, con un celular al frente en el coche, viendo dibujitos en el Jaime Duque, donde uno dice tanta naturaleza, animales, paisajes, y los niños ahí viendo el celular. Decíamos, es increíble, no podemos disfrutar de estas cosas, no podemos disfrutar de la vida. Así que la clave es disfrutar con Dios en el centro de los placeres que Él nos concede. Y no tengamos tampoco, les voy a decir una cosa aquí, en nuestra doctrina cristiana, o sea, como a lo que se nos mete a veces. A veces pensamos que disfrutar de la vida es algo banal, es como un tema como no. No hay que disfrutar, hay que llevar una vida, no sé, de angustias y penalidades solamente, cuando el Señor también quiere que disfrutemos. También el Señor quiere que disfrutemos esta vida que nos ha dado. Disfrutemos la vida. Tercer consejo. Vamos al cuarto. El sabio respeta a sus líderes. Y vamos al versículo 20. El sabio respeta a sus líderes. Versículo 20. Voy leyéndolo aquí en la versión NBI. Dice, no maldigas al rey ni con el pensamiento, ni en privado maldigas al rico, pues las aves del cielo pueden correr la voz, tienen alas y pueden divulgarlo. En las otras versiones, ¿qué dice? Dios habla hoy. No critiques al rey ni siquiera con el pensamiento. No hables mal del rico, aunque estés a solas, porque las aves vuelan y pueden ir a contárselo. Wow. Y en la Reina Valera, Julián dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Qué tremendo. Hoy en día con las redes sociales esto todavía no está regulado, ¿verdad? Pero es que es un tema tan tremendo las redes sociales, o sea, en la libre expresión. O sea, ya hay un tema en redes sociales que uno puede, mejor dicho, atacar a un líder, a una figura política o yo qué sé. Y como es de libre expresión no pasa nada, pero sabían que eso va a comenzar a tener su regulación, porque es que cualquiera pone cualquier cosa de cualquier persona en las redes sociales. Ese tipo es un ladrón. Y se imagina donde le dijeran, usted acaba de decir algo, venga y lo demuestra y venga a un juicio. Esto, Albertico, imagínate el tema tan delicado que es, ¿verdad? Uno crear una falsedad de alguien. He escuchado a mucha gente cómo demanda a otros por algo que se dijo que no es cierto. Esto es muy delicado. Y aquí yo creo que este es el deporte nacional, ¿no? Siempre vamos a criticar el liderazgo, pero cuando estamos en el liderazgo, entonces hasta ahí llegamos a hacerlo. El pastor una vez nos dijo, en Colombia somos expertos
analistas, pero pésimos ejecutores. Por eso muchas veces los proyectos tienen que ejecutarse con extranjeros, porque en todos los noticieros hay expertos analistas, pero ¿y quién ejecuta y quién lleva a cabo? Somos muy buenos criticando, pero a la hora de ser líderes es donde se demuestra que este asunto no es tan sencillo. Así que, bueno, debemos como sabios respetar, ¿sí?, a nuestros líderes, nuestros gobernantes, aunque sabemos que, oiga, sí, se hace una mala labor, es evidente, y uno puede obviamente juzgar y criticar, pero cuidado, cuidado de qué forma lo hacemos, cómo lo hacemos, ¿verdad? Y cómo nos expresamos hacia estas personas. Quinto, y vamos terminando. Vamos ahora al capítulo 11, versos del 1 al 3. Quinto consejo de sabiduría. Vamos a hacer una recapitulación de los 5 que llevamos, 4 que llevamos. Dice el primero: persigue la madurez antes que la posición. Un segundo consejo que nos da aquí la palabra en Eclesiastés: el sabio renuncia al ocio y la pereza. El sabio disfruta la vida. El sabio respeta a sus líderes. Y vamos ahora al quinto, que estamos en el capítulo 11, versos del 1 al 3. Vamos a leerlo, por favor. ¿Te lo Te lo leo? leo en Dios. Sí, sigue, Rosalvita. Bueno, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al oriente, o al norte, perdón, en el lugar de el árbol cayere, allí quedará. Ok, Dios habla hoy. Echa tu pan al agua. Después de algún tiempo lo encontrarás. Comparte lo que tienes, lo más que puedas, pues no sabes el mal que puede venir sobre el país. Si las nubes están cargadas, la lluvia cae sobre la tierra. Caiga el árbol al norte o caiga el árbol al sur, en el lugar donde caiga, allí se habrá de quedar. Wow. En la NBI dice: lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8, pues no sabes qué calamidad puede venir sobre la tierra. Cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Si el árbol cae hacia el sur o cae hacia el norte, donde cae allí se queda. ¿Qué está hablando aquí? Bueno, el quinto consejo de sabiduría es: sé generoso, bendice. Creo que es una manera muy bonita, poética, ilustrativa de hablar del dar, ¿no? Está diciendo: lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Esto es una figura, ¿no?, que está diciendo allí como que el compartir, el bendecir y el dar en algún momento va a retornar, va a regresar. No sabes cuándo lo necesitarás. Así que mientras puedas, dice, ayuda, bendice, da, sé generoso. En algún momento eso vendrá. Es lo que nos está diciendo aquí. Otra forma, dice: comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8, o sea, entre más puedas, pues no sabes qué calamidad puede venir sobre el país y en algún momento necesitarás ayuda. También otra figura aquí dice: cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra, ¿verdad? O sea, cuando damos, están las nubes cargadas, en algún momento lloverá. No nos cansemos de dar. Dice la palabra que a su debido tiempo, ¿qué? Vamos a cosechar.
Y siempre en el dar yo también siempre especifico que no solo el dinero es dar, ¿no? No solo el dinero, el prestar tus oídos, el dar un consejo. A lo largo de mi vida, digamos que no he tenido aún la oportunidad de pronto repartir mucho dinero. Llegará el momento en que pueda hacerlo. Pero ¿saben qué he repartido en mi vida? Consejos, muchos. Yo perdí la cuenta con cuántos jóvenes me he sentado a hablar. Y les voy a decir algo, ustedes no se imaginan lo que he aprendido escuchándolos, escuchando. Y saben, a veces me han dado consejos sin yo buscarlos y creo que es un cosechar de los consejos que he podido dar. A veces vienen y a veces he encontrado muchas personas que me ayudan sin ningún interés, ¿saben? Y yo digo, ¿quién los envió? ¿Por qué los envió? ¿Quién los envió? ¿Qué están buscando? No sé, pero me buscan para ayudarme. Y yo digo, ese es Dios que trae una cosecha cuando damos consejos, nos aconsejan. ¿Saben? He tenido una bonita experiencia con todo el tema de elaborar. Ya estamos casi a punto de las arepas en cuanto a producir en volumen, porque no es lo mismo uno producir ciertas cantidades a un gran volumen. Y una pareja de ingenieros de alimentos han estado ayudándome y ayudándome y ayudándome y dándome consejos. Qué bonito, ¿verdad? Porque ¿quién los envió y por qué los envió y qué están buscando? Dios lo sabe. Solo Dios sabe por qué los envía. Y por qué estas mismas personas, mejor dicho, me dijeron, tú necesitas ayuda en eso, vamos a ayudarte. Entonces, el sabio reconoce que Dios no es deudor de nadie, que cuando damos al necesitado vestimos a Dios. A veces, saben, en la calle yo cargo monedas en mi carro todo el tiempo y todo el tiempo estoy dándole a la gente y a veces yo sé que hay una industria de que cogen a los niños para pedir plata, ¿sí o no? Pero algo que he aprendido o una convicción que he tenido es dar y no preguntarme si esa persona está diciendo o no la verdad. Sé que está necesitado, tome, punto, ya. ¿Qué va a hacer con ese dinero? No lo sé, pero yo doy. Y el último consejo, número 6, el sabio asume sabios riesgos. El sabio asume sabios riesgos. Vamos a leer los versos 4 al 6, 4, 5 y 6. Dios habla hoy 4. El que mira al viento no siembra y el que mira a las nubes no cosecha. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco sabes nada de lo que hace Dios, creador de todas las cosas. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde siémbrala también, porque nunca se sabe qué va a resultar mejor, si la primera siembra o la segunda, o si las dos prosperarán. Reina Valera. Ok. Reina Valera 4. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar
tu mano porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Wow. La NBI dice algo muy interesante. Dice, quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Siembra tu semilla en la mañana, y no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán iguales de buenas. Interesante porque aquí algo que, mejor dicho, que he aprendido de mi padre es eso, eh, asumir riesgos. Y hay una frase de mi papá que todo el tiempo aquí, ya en mi casa la tenemos ejercitada. Cuando uno mira el viento, ¿no? Uno dice, ay, ¿qué tal que no me vaya a dar cosecha? O uno dice, ¿qué tal que esto no me funcione? O ¿qué tal que hable con esta persona y no pase nada? Mi papá siempre decía, ¿y qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo máximo que te puede decir? Que sí. Entonces, eso es interesante porque uno todo el tiempo está diciendo, ay, ¿será que sí? ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Será que...? Y hay que asumir riesgos. Ahora, es interesante que debemos asumir riesgos sabiamente, ¿no? Porque también hay cosas de las cuales no podemos perder de vista, pero debemos asumir riesgos. Y les voy a decir esto que me rompió la cabeza. ¿Sabían que la indecisión es una decisión? Wow. ¿Sabían que la indecisión es una decisión? Uno a veces no toma las decisiones porque está indeciso. Ahí estás decidiendo. Y quiero que se lleven esa frase en la mente, en verdad, la escriban. La indecisión es una decisión. ¿Y cuántas veces nos detenemos por esa indecisión? En serio. Analizando el viento, como dice aquí, analizando las nubes. ¿Será que irá a llover? ¿Será que no perderé mis semillas si las siembro porque no veo lluvia? Y nos quedamos ahí. Y nos quedamos quietos. Otra cosa que puedo resaltar en este punto de mi papá es que cuando él lo apuesta todo. Nunca lo he visto dejando una reserva. O es todo o es nada. Y ¿saben? Eso es muy importante. Eso es muy importante porque cuando tú asumes un riesgo sabiamente, eh, o le pones todo el empeño y pones todo ahí, o no hagas nada. Una vez alguien jocosamente se partió las dos piernas tirándose de una lancha y pensó que un lugar era más hondo. Fue Marcos Witt, ¿no? Y creyó que era más hondo y se fracturó todas las piernas. Y jocosamente él dice, pues me las partí bien, porque hasta para partirse las piernas hay que hacerlo bien o no lo haga. Si se va uno a partir las piernas, ¿se las parte uno bien o no se las parte? Decía. Eh, Nunca vamos a tener una certeza completa para decidir si no tomamos decisiones tomando riesgos. Siempre como seres humanos vamos a ser inseguros, vamos a ser indecisos, ¿verdad? Pero como les decía ahorita, el problema de la indecisión es que ya es una decisión. La indecisión es distinto a esperar, que es otra decisión.
A veces la indecisión nos estanca, pero fíjense que a veces es otra decisión la que deberíamos tomar y no estancarnos. Esto me removió mucho porque vuelvo a lo mismo que les he estado hablando en este momento del negocio. Lo hemos puesto todo. En lo que sufrimos en Barranquilla yo no lo había asimilado ni lo había como digerido y fue una quiebra. O sea que estábamos menos ceros, ni siquiera en ceros. Pero dijimos, en verdad, Dios nos ha hablado de una empresa. Vamos a apostarlo todo. Y esto es un riesgo. Pero yo digo, es un riesgo sabio. ¿Saben por qué? Porque el que me dio la palabra es el que responde. Malas decisiones se tomarán, claro, se tomarán malas decisiones en el proceso que nos enseñarán, pero una decisión sabia, si el Señor lo dijo, el Señor lo hará. Y la indecisión, muchas veces también véanlo como una incredulidad, como falta de fe en creer en lo que Dios nos ha dicho. La indecisión es una decisión. Esto fue para mí una de las frases que me removió muchísimo preparando este tema. La indecisión ya es una decisión. Entonces, 6 consejos sabios apenas de unos cuantos versículos, ¿no? Estuvimos del capítulo 10, versos 16 al 20 y del 4 al 6 del capítulo 11 y hemos sacado 6 consejos. Y entonces cerramos diciendo esto, que la madurez es la búsqueda de la sabiduría en Dios. No una sabiduría humana, sino la sabiduría en Dios. Esto es uno de los aspectos de la madurez. ¿Ok? Y recuerden esto, yo a veces digo, Señor, ¿y por qué me has escogido para esto y aquello si no sé nada? Pues recordemos que a veces el Señor nos escoge, dice, lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Dios da sabiduría al humilde. Dios derrama sabiduría sobre los humildes. Ojo con eso. Dios derrama sabiduría sobre el que es humilde. Y la sabiduría es un don que proviene de Dios. ¿Ok? Dios trae sabiduría. Uno de los versículos que mi papá le impactó recién convertido es: pídeme la sabiduría y yo te la daré. Pedir sabiduría también necesitamos hacerlo. Si Dios es sabio, necesitamos pedir su sabiduría y no confiarnos en nuestra propia prudencia. Entonces, esto nos da madurez, ir en pos de la sabiduría. Esto era lo que hoy traíamos. Voy aquí a parar la grabación.